Muy buenas tardes a todos. Es un honor para Causa y Solución, Centro de Formación Profesional, darles la más cordial bienvenida a nuestra Masterclass Innovación en Seguridad Alimentaria. Este es parte de nuestro diplomado internacional en su edición número 3, Gestión de Inocuidad Alimentaria, que iniciará el próximo 18 de febrero, al cual les invitamos a participar ofreciéndoles un 35% de descuento al inscribirse antes del 14 de febrero. Si desean más información, pueden escanear el QR que aparece en pantalla y descargar ahí más información para que la tengan a la mano. Recuerden que las personas que se han conectado a esta Masterclass tienen el 35% de descuento si se inscribe antes del 14 de febrero. Estamos convencidos de que este espacio será de gran valor para todos ustedes y los invitamos a aprovechar al máximo las oportunidades de aprendizaje con nuestros facilitadores, a quienes les presento a continuación. Los facilitadores que nos acompañarán en el diplomado de gestión de inocuidad tenemos a Francisco Trujillo de México, tenemos Claudio Cárdenas de Chile, Gustavo Machuca de El Salvador y también tenemos a Carolina Sáenz, a quien tenemos acompañándonos este día. Carolina, no sé si nos puedes dar un saludo desde Colombia. Perfecto, hola, buenas noches. No me encendía el micrófono. ¿Cómo están? Espero que tengan una buena tarde, los que están regresando de sus trabajos hacia las casas, que estén llegando muy bien. Por acá, con muchísima lluvia, estamos con frío en una ciudad que normalmente es caliente, pero bueno, un saludo caluroso de todas formas les envío. Como siempre, muy emocionada de participar en estos diplomados, de compartir con ustedes el conocimiento que tenemos. Y digo tenemos porque pues también he trabajado con el grupo de Causa y Solución y bueno, ahora que veo a Claudio sumándose a este grupo, me encanta. Porque sé que les va a aportar muchísimo, puedo hablarles también de su experiencia, de su conocimiento y es un muy buen un muy buen elemento que se suma para que entre todos podamos compartirles el mejor de los conocimientos y que este diplomado sea de muchísimo provecho para las personas que se sumen y nos acompañen. Gracias, Carolina. Agradecemos mucho que nos acompañe esta noche. Ahora tengo el gusto de presentarles al ponente de esta Masterclass, el ingeniero Gustavo Machuca. Él es un experto formador y consultor en mejora continua, aseguramiento y sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Tiene más de 12 años de experiencia en cargos gerenciales en industria papelera, alimentos, textiles y restaurantes de Centroamérica y México, desempeñándose en multinacionales como Kimberly-Clark, Unilever, Heinz-Brand y CMI. Es director académico de CIS, docente y asesor en programas de maestrías en diferentes universidades del país. Él es ingeniero industrial con maestría en gestión de calidad y maestría en dirección de marketing. Tiene posgrado en gestión de proyectos PMI y es Black Belt Lean Six Sigma. Así es que bienvenido, Gustavo, bienvenidos a todos y muchas gracias por ser parte de esta masterclass. Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes acá. Un cordial saludo a todos los que ya están conectados. A Carolina hasta Colombia, allá en el sur, con un clima raro. Cali normalmente es caliente, ¿verdad? Y qué raro escuchar que estén con frío. Bueno, será un gusto conversar con ustedes ahora. Tal vez un pequeño recordatorio para que esta sesión fluya lo mejor posible. Vamos a tratar todos de mantenernos en mute para evitar cualquier interrupción. Las preguntas pueden hacerlas ingresando a www.sli.do y ahí pueden ingresar este código que también les vamos a poner en,
en el chat de la sesión para que ahí puedan hacer sus preguntas. Ahí pueden ustedes interactuar también, votar por las preguntas que les parezcan más interesantes para que las atendamos primero, demos prioridad, si acaso el tiempo no nos diera para contestarlas todas. Y si llegase a haber algún problema de conexión, pues les pedimos que se queden en la sesión, no se salgan. Tenemos varios dispositivos conectados en varios lugares para evitar pues perder la conexión y que podamos continuar sin problema con la sesión, ¿verdad? Bien, vamos a hablar ahora de un poco sobre inocuidad e innovación, ¿verdad? Esta mezcla de dos elementos que son bastante interesantes. eh, y que vamos a tratar de abordar en tres grandes momentos. Vamos a recordar algunos fundamentos de inocuidad, qué es, cuáles son los retos, hacia dónde vamos. Y la parte de innovación la vamos a relacionar todos los retos que está trayendo este mundo de industria 4.0. Ya prácticamente se habla de una industria 5.0 y todo lo relacionado a la inteligencia artificial. Creo que todos hemos oído ahora hablar mucho de inteligencia artificial. Hemos interactuado probablemente sin saberlo con la inteligencia artificial y tiene muchos usos, desde hacer memes y canciones, de que por ahí vemos algunas cosas hechas con inteligencia artificial para divertirnos, hasta protegernos o hasta abordar riesgos adecuadamente en todo el mundo de la inocuidad, es decir, de estar seguros de que podemos comer de forma tranquila, ¿verdad? Bien, vamos a definir inocuidad. Y esta es la definición que nos da la ISO 22000, que es una referencia bastante importante dentro de todo el mundo de inocuidades. Quizás la referencia que más aceptación tiene en cuanto a sistemas de gestión. Y lo que nos dice es que es la seguridad de que el alimento no va a causar un efecto adverso para la salud. En otras palabras, que podemos comer tranquilos. Yo hacía la broma una vez en una organización en la que trabajaba. Le decía que yo lo que quería era dormir tranquilo, de que no le iba a pasar nada a nadie y que la única queja que iba a tener era que se estaban engordando porque querían comer más y no de que se iba a enfermar a alguien, les iba a salir algún material extraño ni nada por el estilo. Entonces, eso es inocuidad, tener esa confianza. A mí me gusta cambiar la palabra seguridad por confianza, ¿verdad? Tener esa confianza de que el alimento no nos va a causar nada, ¿verdad? Y eso también incluye la capacidad para demostrar que los alimentos son inocuos. Es decir, no solamente hay que ser, sino también parecer en este caso. Lo cual lo comprobamos únicamente porque no tengo quejas de inocuidad, sino que ahí es donde entran los sistemas de gestión para darnos esa confianza y poder demostrar que somos inocuos. A mí me gusta entonces definir inocuidad de esa forma, ¿verdad? Estar tranquilos, que podemos comer, no nos va a pasar nada, que lo único que va a pasar si el alimento está sabroso, que queremos algo más. Pero a ver, Carolina, ¿cómo definirías en tu experiencia, en tus propios términos, de una forma en la que uno logra construir su propia definición y dice, ay, así lo entiendo? ¿Cómo definirías inocuidad? Eh, Me encantó tu definición. De hecho, me la voy a apropiar. Gracias, Gustavo, porque dormir tranquilo es muy importante. En los procesos de auditoría, la inocuidad también es eso, es salir de un lugar y saber que uno sale tranquilo de que el lugar tiene implementado un sistema que le logra dar la tranquilidad de que los productos que van a salir de allí no le van a hacer daño a nadie. Justo en estos días estaba hablando con alguien y me decía, no, es que un defecto es crítico, pues si mata a alguien, pero es mayor, pues si solo lo enferma. Y yo le decía, no, independientemente de que afecte mucho o poquito la salud, inocuidad es que garanticemos que el producto que yo estoy vendiendo no le va a hacer daño ni hoy, ni mañana, ni a largo plazo porque lo consuma consecutivamente. Porque, por ejemplo, tenemos los casos de los atunes que tienen esa acumulación en nuestro cuerpo de los metales pesados y eso es no inocuo porque me está haciendo daño, no hoy, no me voy a morir, no me voy a enfermar. Entonces, no es que nos genere una enfermedad, es que no me haga daño en ningún sentido ni hoy, ni inmediatamente, ni a futuro, ni a largo plazo, que simplemente sea un alimento que no me va a hacer ningún tipo de daño al consumirlo. Para mí eso es inocuidad. Exactamente, ¿verdad? Es una definición sencilla y me gusta ocupar así como definiciones. También me he apropiado de definiciones de otros colegas en otros ámbitos. Yo creo que se vale, pues se trata de compartir conocimiento.
Y lo importante es eso, cuando uno logra construir su propia definición es porque se está comprendiendo y lo logramos transmitir. Bien, con esta definición, entonces recordemos rápidamente que para que un alimento sea inocuo tiene que estar libre de contaminantes. Y básicamente los contaminantes en los alimentos los clasificamos en tres grandes grupos. Físico, es decir, todo aquello que no es parte del alimento. Aquí puede haber cualquier tipo de material extraño, cualquier cuerpo físico. Y aquí hay toda una ensalada de cosas que pueden haber. Piezas metálicas, astillas metálicas, madera, plástico rígido, plástico flexible, cualquier cosa que no deba estar en los alimentos, lo consideramos un material extraño. Los segundos, los químicos, que algunas referencias o algunas organizaciones los subdividen también y sacan aparte los alérgenos, es decir, todo aquello que puede causar una alergia. Y entre los químicos podemos encontrar siempre lo primero que pensamos son lubricantes de máquina, químicos de limpieza, pero hay otra serie de químicos como por ejemplo residuos agrícolas, pesticidas, residuos veterinarios, los famosos BPA, de los bisfenoles en los materiales plásticos, en materiales de empaque, entre otros, ¿no? Entonces, también hay todo ahí un mundo que explorar alrededor de los peligros químicos. Y los biológicos, donde pensamos en todo aquello que generalmente cuando pensamos que nos vamos a enfermar, lo primero es hacia lo biológico, ¿verdad? Hacia que no se lavaron las manos y nos transmitieron por ahí alguna cosa. Y aquí podemos hablar de virus, bacterias, parásitos, priones, y hay todo un mundo del que podríamos hablar. Algunos le ponen microbiológico, yo prefiero dejarlo en biológico porque, por ejemplo, los parásitos, algunos pueden llegar a verse a simple vista, ¿verdad? Como parásitos, eh, como la triquiñuela que puede estar en el cerdo, ¿verdad? Y nos puede generar pues una enfermedad bastante seria. Entonces, en resumen, hablamos de que un alimento es inocuo cuando está libre de estas tres cosas. Pueden ponerlo así muy general, ya que no es la idea profundizar en esto, sino ponernos un contexto para lo que vamos a seguir conversando. Y este esquema, así como decía Carolina que le gustaba la definición, yo se lo robé a una colega y le dije, hey, me gusta, lo voy a apropiar igual. Y ella nos explicaba eso, decía, si queremos tener alimentos inocuos, pues vamos a tener un camino. Y vamos a comenzar desde la idea de que se nos ocurre un producto. A ver, hoy quiero sacar una pupusa que sea de chacalines. Son cosas muy típicas acá de El Salvador, ¿verdad? Entonces tengo que pensar ya en algo de entrada ahí que tiene que ser inocuo, entonces desde el diseño y desarrollo. Vamos luego a abastecernos con materias primas, materiales de empaque, insumos y otros, ¿verdad? Esos tienen que ser de fuentes inocuas. Yo puedo hacer un buen diseño, pero resulta que voy a comprar verduras que han sido regadas con agua contaminada. Estoy introduciendo ya un peligro, ¿verdad? Y luego ya en nuestro control más directo, en cualquier instalación que maneje alimentos, pensemos desde una fábrica, un restaurante, una distribuidora, cualquier parte de la cadena alimentaria, porque esto aplica desde la granja hasta la mesa, hablamos inclusive de la distribución y de los servicios de delivery. Tenemos dos caminos que yo dibujo en paralelo, pero que en realidad van entremezclados. Por un lado, por la parte de arriba, hablamos de lo que conocemos como programas prerequisitos, que tenemos por ahí algunas referencias, el RTCA, que es legal, el Reglamento Técnico Centroamericano, y las adaptaciones que cada país ha ido haciendo de este reglamento a su propia geografía, y todas las referencias de ISO TS 22002 que van desde la parte 1 hasta la parte 6. Ahí tenemos ese conjunto de condiciones y prácticas higiénicas, es decir, condiciones de infraestructura, ambiente de trabajo, prácticas como control de salud del personal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que nos permiten producir en buenas condiciones. Por ejemplo, no vamos a esperar, pensemos en nuestras casas, es un ejemplo bien claro. No vamos a pensar que vamos a tener la cena de hoy inocua si las cacerolas están todas sucias, ¿verdad? Entonces, eso es el conjunto de condiciones y prácticas higiénicas. Tenemos que lavarnos las manos antes de cocinar y de servir los alimentos. Necesitamos un lavamanos en condiciones adecuadas. En términos muy sencillos, eso es. Y por otro lado, ¿cómo controlamos el proceso? ¿Cómo los peligros que están en el proceso y que no logramos evitar a través de programas prerequisitos los vamos a controlar con el análisis de peligros y puntos críticos de control o HACCP, ¿verdad? Y este, en resumen, es el mundo de inocuidad. Y de fondo lo que tenemos es
¿cómo vamos a gestionar todo esto? Es donde entran los sistemas de gestión. ¿Ok? Pero para eso vamos a tener también una pirámide de inocuidad. Esta pirámide de inocuidad lo que nos está dando es ese enfoque que debemos tener preferentemente preventivo y proactivo para gestionar la inocuidad. ¿Ya? Y esta pirámide, pues toda pirámide tiene una lógica de construcción, vamos de abajo hacia arriba, porque primero ponemos la base, no puedo poner el techo de una casa si no tengo las columnas, ¿verdad? Y no puedo poner las columnas si no tengo la base. La base siempre va a ser la cultura inocuidad y esto es algo un tanto llamativo porque la cultura está siempre en constante cambio. Es una pirámide cuya base no termina de construirse, pero que necesita que haya pues un nivel bastante sólido de eh, de esa pirámide o de esa base. Luego vamos con los programas prerequisitos propios de la industria. Cada sector, decía, tiene sus propios programas prerequisitos. No es lo mismo hablar de condiciones y prácticas higiénicas en una planta que fabrica alimentos que en una planta que fabrica empaque para alimentos, o que en un restaurante, o en un centro de distribución, o en una granja, ¿ya? O en un beneficio, ¿ya? O en las fábricas de alimentos concentrados para animales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cambia. No podemos garantizar que vamos a tener procedimientos adecuados, pensemos en un procedimiento de limpieza, si no tengo programas prerequisitos bien establecidos. Y el HACCP está más arriba, no porque sea más importante, sino porque requiere algunas etapas previas, como las que mencionamos anteriormente. Uno de los errores más comunes que siempre he notado es que queremos solucionar con HACCP problemas que son de problemas prerequisitos. Venimos y queremos poner un detector de metales o un procedimiento, un punto crítico de control para revisar material extraño, cuando lo que tengo son equipos en malas condiciones. No estoy atacando el problema prerequisito de condiciones de los equipos. Y en la punta de la pirámide, el sistema de gestión, que nos va a gobernar todo. Entonces, se construye de abajo hacia arriba y se gobierna de arriba hacia abajo. Esta pirámide es bien interesante, ¿verdad? Es, eh, Está siempre en constante evolución y algunas referencias inclusive la ponen como una pirámide invertida. A mí me gusta dejarla así porque creo que necesitamos tener justo ese enfoque de una base lo suficientemente amplia y robusta que nos permita hacer toda la construcción de los pisos superiores. Bien, ahora, algo interesante es de dónde viene lo que comemos. ¿Por qué la inocuidad está tomando tanta importancia? Este es un mapa que publicó la BBC hace un par de años con los 150 cultivos claves para alimentación mundial y seguramente muchos estaremos pensando que los aguacates vienen todos de México, pero resulta que no. También hay aguacates en otras latitudes del mundo. Por ejemplo, Chile se ha vuelto un productor bastante importante de aguacates. ¿Sí? O estaremos pensando en que algunas frutas son propias de lo que conocemos como el trópico, pero muchas podrán darse en Asia. Y una vez veía yo una crítica, un meme crítica en realidad de un jugo de arándanos que se comercializaba en Estados Unidos. Los arándanos habían sido cosechados en Argentina, pero el jugo era hecho en Francia. Imagínense la gran vuelta que fueron a dar estos arándanos para poder abastecer a Estados Unidos de jugo de arándanos. Y esto es parte también de un mundo globalizado. Quiere decir que algo que ocurre en Argentina va a afectar a Francia, va a afectar a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces supone un reto bastante grande. Aterricemos esto un poco y veamos el ejemplo de una pizza. ¿Qué necesitamos para hacer una pizza? Pues necesitamos masa, que se hace de harina, aceite, sal, azúcar, salsa, queso. En este caso le queremos poner pepperoni y especias y vegetales, según nos guste. Pero imagínense todos los países que están involucrados para abastecernos de esto. Salvo que tengamos algo muy local, que garanticemos que nos abastecemos de fuentes locales, seguramente estamos cayendo en algo como esto, ¿verdad? Y pues quienes han trabajado en industria alimentaria, nos damos cuenta fácil que no necesitamos una gran industria para ver esto. Una panadería, por ejemplo, fácilmente encontramos
Necesitamos harina, que aunque sea producida localmente, el trigo no es local, viene por lo menos de Estados Unidos. Hablamos de colorantes, por ejemplo. Hablamos de aditivos para la levadura, jaleas, etcétera, que si comenzamos a rastrear un poquito, a ver esas viñetas de producción, nos vamos a encontrar eh, pues una gran globalidad ahí. Carolina, no sé si estás todavía con nosotros. ¿Sí me Sí, escuchas? por aquí Sí. ando. Ok. ¿Tendrás alguna experiencia en la que te haya sorprendido alguna vez de un alimento que aparentemente es local porque es elaborado localmente? Sus fuentes vienen de muchos países. De hecho, en la industria donde trabajé, pues yo creo que uno entra a trabajar en la industria de alimentos y no se alcanza a imaginar lo que encuentra, ¿cierto? Y nosotros mismos, yo trabajaba en la industria de fabricación de salsas y aderezos, y me parecía increíble que la fabricación de una salsa de tomate tan sencilla como es simplemente tomate, azúcar y agua, pudiera tener componentes de todas partes del mundo. Y pues por eso hoy en día GFCI hace tanto énfasis en el tema de fraude, porque las cadenas de abastecimiento son muchísimas. Entonces podemos estar viendo pasta de tomate, pero nosotros teníamos que tener mucho cuidado porque la pasta de tomate podía venir rendida con otro tipo de pulpas que no eran necesariamente tomate. Y pasta de tomate se puede conseguir hoy en muchísimas partes. Yo tuve la oportunidad de homologar una pasta de tomate de Egipto trabajando en Colombia por tema de globalización y de precios. Entonces, es impresionante. Una salsa de tomate puede ser con componentes de Estados Unidos o de Chile o de Canadá. La pasta de tomate puede venir de China, pero también podemos tener los aditivos o conservantes que pueden ser chinos o gringos y así todos los ingredientes. Creo que lo más local que teníamos era el azúcar, pero si el precio bajaba en Ecuador, pues el azúcar era ecuatoriano. Entonces, la globalización es en todas partes, en todas las materias primas y ya lo que consumimos, decir que es local es muy poco. Yo creo que la que consumía local era un baby food que hacíamos de guayaba porque la guayaba la procesábamos directamente en la planta, del resto todo era globalizado. Sí. No, como decía, por más un producto tan sencillo aparentemente como una salsa de tomate, ¿verdad? Que no, yo siempre ocupo la frase, no es ciencia de la NASA. eh, pues tiene componentes de muchos lados. Y como decía en el ejemplo, la panadería del barrio utiliza ingredientes que ni nos imaginamos de dónde vienen. Entonces el tema de inocuidad, a veces vemos alertas que salen allá en Estados Unidos y decimos, no, pero es por allá. Y realmente puede estarnos afectando seriamente acá, ¿no? Esto nos lleva a varios retos. Yo aquí seleccioné cinco grandes retos que me gustaría que ustedes nos comenten en el chat. ¿Cuál creen que es el más relevante en la industria? Hablamos de cadenas de suministros complejos, cambios climáticos, consumidores más exigentes, resistencias microbianas y uno que se me cambió por ahí, pero es consumidores más exigentes. Ah, perdón, esta consumidores más exigentes. Hablamos en el que falta a la derecha de regulaciones cambiantes. Esos son los principales retos que seleccioné para conversar. Pero Carolina, ¿cuál pensarías de estos que puede ser quizás el que más nos está retando en este momento? Yo creo, y por la experiencia que tenemos hoy, que viene siendo la cadena de suministros complejas. Hoy le compramos a un proveedor que es local, pero ese proveedor es un broker que realmente está siendo distribuidor de otro distribuidor. Y tener contacto con el productor a veces es difícil. Exigir o requerir garantías, análisis a los proveedores directamente es muy difícil. Entonces, reta a las mismas organizaciones y a las mismas compañías de alimentos a que hagan sus propios análisis de ingresos. Es decir, si yo quiero garantizar que un material me viene libre de algún contaminante químico de los que tú mencionabas, que pareciera que fueran
ajenos, pero hoy en día están presentes en todas partes, es muy difícil saber. El pescado que pueden comprar, que no es lo mismo que tenga, que venga de Japón o que venga de Ecuador, de ciertas zonas del Pacífico por los isótopos radioactivos. Entonces, el tener ese mapa de dónde vienen realmente mis materias primas, quién es ese fabricante, para mí me parece que es uno de los retos que las compañías tienen hoy en día para garantizar la inocuidad, pero que todavía la desconocen, porque todavía este mundo de analizar el fraude y analizar los riesgos que tenemos por a quién le estamos comprando es algo que está penetrando hasta ahora los, eh, las organizaciones. Entonces, me parece que es uno de los, para la gestión de la inocuidad y la alimentaria, me parece que es uno de los más importantes. Sin duda, sin duda. A veces utilizamos la frase más que todo en Centroamérica, relacionada a la economía, que si Estados Unidos tose o estornuda, aquí nos da una neumonía. Pero yo creo que esta frase que se utiliza para representar un poco la dependencia económica, también puede utilizarse y no solo con Estados Unidos, sino con cualquier país productor, ¿verdad? Medio estornuda y a los importadores, los países que son importadores o a las industrias que dependen de estas materias primas, les da toda una neumonía. De hecho, tuve la experiencia de tener algunos problemas con una ketchup como cliente, cliente institucional que nos llevó a hacer una revisión profunda con el proveedor, estaba en Costa Rica, y cuando Carolina contaba esto me vino ahí los traumas de guerra, eh, donde decía el análisis de causa raíz de mi proveedor era que su proveedor tenía problemas con el tomate o el grado de maduración con el que cosechaba el tomate para poder hacer la pasta, que era la materia prima para la ketchup por una sequía que estaba ocurriendo en California. Y uno dice, medio deja de llover allá, se complica mucho, estaban amarrados a comprarles porque son negociaciones globales, ¿verdad? Pero sí complejiza bastante las cadenas de suministro. Y aparece por ahí justo el cambio climático y cuando se combinan estas cosas, pues es un lío, ¿verdad? Se comienza a formar la tormenta perfecta para poner a pensar. eh, o para poner a trabajar realmente a toda la industria. Y la inocuidad, pues, es uno de los temas que no se pueden descuidar. Ahora bien, pensemos en todo esto y metamos entonces un poquito de innovación y metamos inteligencia artificial, ¿no? Tenemos por ahí la definición, que básicamente en Google, tanto Google como el MIT, creados por acá, básicamente lo que nos dicen es que las computadoras puedan casi que pensar, es decir, puedan imitar algunas tareas que hacemos los humanos y hacerlas como si fuesen humanos, yo me atrevería a decir en algunos casos, entrecomillemos esto, hasta mejor que lo que hacemos un humano, que lo que hacemos los humanos, ¿verdad? Me pueden hacer cosas mucho más rápido. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial, Gustavo, con la inocuidad? ¿Qué tiene que ver el amigo ChatGPT, al que vengo y le pido que me redacte una carta? Porque no tengo tiempo para hacerle. Le digo, mira, hazme una carta sobre esto, y ya la redacta muchísimo mejor que yo. Eh, ¿Qué tiene que ver con la inocuidad? Y realmente tenemos acá tres tendencias que pueden aplicarse directamente en inocuidad. La digitalización de procesos y el uso de blockchain para mejorar la trazabilidad. Yo recuerdo una vez allá por el 2016 que me decía una auditora, no entiendo cómo esta organización tan grande tiene SAP y no utilizan SAP para hacer su trazabilidad. Me vienen con el montón de papeles impresos cuando podríamos verlo directamente en SAP. Y cuando comencé a ver esto, estas cadenas de bloques que se utilizan mucho para el Bitcoin, para las criptomonedas, para certificados digitales y otros, dije, pues sería tan fácil que toda la trazabilidad la podamos hacer escaneando códigos QR, así como hacemos con los menús o como hacemos con las cosas. Y aquí mezclando dos disciplinas, Carolina, de la parte de inocuidad y la parte de auditor. ¿Te imaginas una auditoría de trazabilidad que fuese tan fácil como ir escaneando códigos QR y no tengamos que estar revisando el montón de papeles o de registros para ver el lote de la pasta de tomate con la que se hizo un lote de producción?
Imagínate eso para un riesgo de inocuidad muy grande. O sea, tenemos un riesgo donde tenemos que trazar rápidamente qué materias primas usamos, en qué lo usamos y que tengamos la información a un clic. Eso yo creo que es el sueño de las grandes compañías y de un auditor, por supuesto, sentarse a revisar el montón de papeles y que todo sea como muy similar porque cada uno lleva sus registros de una forma distinta, pero que les permita tener organizado y que evite también los errores humanos, porque las trazabilidades, sobre todo cuando llevamos registros de que llegó el lote y entonces anotamos 20 números que trae el lote codificado del proveedor y eso lo transmitimos de un lado a otro y el operario también toma nota en la planta. Muy importante empezar a utilizar estas herramientas que se tienen para y que ya son más amigables, que se tienen y se puedan implementar en la planta y en la trazabilidad. Ujú. Sensacional. Sí, también me recordó un caso que se dio en Sudamérica con una marca que tiene Unilever. Cuando se hablaba de emergencia, no lo había pensado de ese enfoque y que podamos trazar rápido, tenemos que hacer un recall en el mercado y ahí el tiempo nos está jugando en contra, porque no es una auditoría en la que a lo mucho y me gano una conformidad, es que me estoy jugando la salud de las personas e inclusive la marca. A Unilever le ocurrió con con la marca de jugos Hades, que acá casi no se vendía, al menos en El Salvador. No sé, allá en Colombia si había Hades, pero al menos en Argentina, Brasil, creo que el caso ocurrió en Brasil. No pudieron hacer una trazabilidad y tuvieron que hacer un recall general y el impacto fue tal que eso derivó en la pérdida de la marca. La terminaron vendiendo casi a precio de llévesela porque no hayamos qué hacer con esto, ¿verdad? Entonces sí nos puede ayudar a gestionar riesgos, es uno de los enfoques muy importantes. Lo segundo, hablamos del Internet de las cosas. Hoy vivimos conectados a todo y podemos saber casi que todo en el momento. Si tenemos, por ejemplo, un dispositivo Alexa de Amazon y ponemos un enchufe inteligente en la casa o compramos de estos focos inteligentes, le podemos decir que nos cambie la luz de azul a amarilla, por ejemplo. Creo que hemos visto muchas cosas o cosas desde el teléfono con las aplicaciones de Home, no me acuerdo cómo se llaman y todo eso. No soy tan amigo de esa parte todavía. Eh, y podemos controlar desde, estoy en el otro lado del mundo y le digo, mira, apágame, deje encendida la luz, apágala. Ahora imagínense esto en una industria donde podemos ver qué está pasando en tiempo real y apliquémoslo concretamente a un ejemplo, al HACCP, ¿sí? Eh, Siempre hablamos de un monitoreo, verificación y validación del HACCP. Y hacemos un monitoreo y decimos, vamos a revisar algo con suerte cada hora. Pensemos, por ejemplo, en una temperatura de pasteurización, ¿verdad? Y vamos y tomamos la temperatura de la leche cada hora. Pero yo hago la pregunta, ¿y qué pasó en los otros 59 minutos en los que no estuvimos tomando la temperatura? ¿Estamos seguros que realmente se mantuvo siempre por arriba del mínimo que definimos? Y hace poco tuve la oportunidad de estar en una planta acá en El Salvador que está haciendo un esfuerzo muy interesante en pro de certificación. Han hecho un camino, un recorrido bastante extenso en implementación de HACCP y ahora están metiéndose pues con sistema de gestión y me parece que tienen una planta muy bonita, muy bien mantenida, un equipo bastante enchufado e hicimos un mini ejercicio de auditoría, ¿verdad? Y justo pues en el equipo que me tocó fuimos a ver la parte de pasteurizado. Y justo decía esta pregunta, ¿verdad? Me mostraban muy bien sus registros y eso, y no es una no conformidad nada, era más bien una reflexión, ¿verdad? De cómo podemos hacer para estar todo el tiempo seguros. Pensemos un poco más. En un momento yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto de digitalización y mi aspiración era que los equipos, al estar conectados de esta forma, cuando algo fallara, pudieran enviar una alerta al teléfono del supervisor para que se tomara una acción. Y si ya ni siquiera necesitamos hacer eso, sino que los equipos se puedan regular, creo que sería el sueño de ahí decimos lo de dormir tranquilo, ¿verdad? De que la planta sea 24/7 y no me llamen a la 1 de la mañana. Fíjese que salió mal un lote, ¿qué hacemos? ¿Te despertaron alguna vez a la 1 de la mañana en alguna situación así, Carolina? A la una, a las dos, a las tres. No, eso era terrible. Yo trabajé en una planta con esterilización de latas y baby food con botas, que llamamos acá. Mm,
Y tuve la fortuna, ahorita que lo estabas mencionando, de tener un sistema de registro donde cada minuto tomaba, no, cada minuto no, cada segundo tomaba 3 temperaturas. Y era así, o sea, nosotros podíamos tener una caída de temperatura o más caídas de presión puntuales y eso nos generaba el abollamiento de las latas o se destapaban las compotas, y era pues un defecto bastante grande y obviamente para la inocuidad pues era de inspección y muchas cosas, pero eso, tener ese monitoreo en tiempo real, poder ir a revisar no nos daba alertas, ahorita que lo estabas mencionando, que nos diera alertas, que se corrigiera, nada de eso hacía, pero por lo menos teníamos ese registro de esos 59 minutos que tú indicabas que estaban perdidos. Y yo sí, pues tuve la fortuna de hacerlo, pero ahora lo veo, ese valor agregado que no teníamos en otras máquinas, pero que es necesario, o sea, que te esté reportando, que te esté avisando, que te esté contando al respecto de cómo van tus PCCs. Yo creo que es una innovación bastante importante a la que tenemos que llegar. Ujú, muy bien. Y aprovechando el paréntesis, nos hacen una pregunta que no he visto en el chat, que decíamos preguntas al final, pero yo creo que para no perder el hilo del ejemplo que traíamos del tomate, nos dicen, ¿qué opinamos del fraude de salsa de tomate que son producidas sin materia prima que sea tomate? Para mí los principales retos son el compromiso de velar por la inocuidad de nuestros alimentos y del gobierno y de los productores y empresas en garantizar la inocuidad. Bueno, tenemos que diferenciar una cosa muy importante, Gustavo, y me parece que es súper oportuno. Una cosa es fraude y otra cosa es inocuidad. A mí me pueden dar una salsa de tomate sin tomate que sea inocua, porque pues es de pulpa de auyama, con un colorante que no me vaya a hacer daño, que sea natural. Zapallo creo que se llama lo que nosotros llamamos auyama y zanahoria, bueno, no sé. Em, pero puede ser totalmente inocua porque no me va a hacer daño, pero me están haciendo fraude porque no me están dando tomate. Entonces es importante diferenciar qué es inocuidad y qué es fraude. Y el fraude va más en la ética y el compromiso de entregar los productos que decimos que se entregan en las etiquetas, que obviamente pues aquí el gobierno tiene que hacer regulación. Pero cuando yo estoy trabajando en una organización en la cual estamos implementando un sistema de inocuidad, de lo primero que partimos como parte de esa organización es de que estamos trabajando de manera ética con cumplimiento de la legalidad. Y si vemos los sistemas de gestión avanzados, los que dan certificaciones tipo ISO, tipo FSC, tipo un poquito más evolucionados, IFS, todos los de la gama GFCI, una de las cosas que primero nos piden, igual ISO no lo pide siempre, es que cumplamos con la parte reglamentaria y legal. Entonces, yo creo que los sistemas de gestión, cuando se implementan a conciencia, también nos obligan a tener esa participación de la ética siempre presente en la producción. Correcto. Así es, una cosa, sino que otra cosa es fraude, ¿verdad? El problema viene cuando el fraude nos puede generar algún problema de inocuidad que se puede dar, ¿verdad? Que por engañar, digamos, y a veces hay productores en lo que se conoce muchas veces como el mercado gris, ¿verdad? Que es un término propio que se utiliza también en el fraude alimentario, podemos poner en riesgo la inocuidad. Ujú. El zapallo, por cierto, es una calabaza que aquí en El Salvador le decimos ayotes. Ok, gracias por la traducción. Qué Eh, bonito el español, ¿verdad? Tenemos que tener sí, palabras divino. para una cosa. Yo no sé a veces cómo me entienden en las clases. Espero que si cuando ustedes participen en las clases me interrumpan y me digan, eso no conocemos esa palabra acá, por favor, Pasa, pero traduzca. es parte también de la belleza que nos da poder contar con facilitadores de diferentes nacionalidades. Me pasa hablando inclusive con Paco Trujillo, que es uno de nuestros facilitadores de México, que tenemos ya varios años de conocernos, y es como traducción, poneme eso en salvadoreño o poneme eso en mexicano, depende de donde sea, ¿no? Bien, quería acá ponerles un ejemplo, ya comentaba un poco sobre el HACCP, la inteligencia artificial, ya hablábamos de la identificación automática de PCC, perdón, la identificación automática de PCC, de cómo creo yo uno de los temas, no sé si polémicos, pero que generalmente nos causa un poco de discusión, al menos tanto en auditorías como en implementación, es esto es o no es un PCC. Y aunque tenemos algunas definiciones,
y árboles de decisiones bastante claros de qué es o no es un PCC, pues siempre está esa discusión, ¿verdad? Y me decía una colega, mira, al final de cuentas, si no es por un tema de certificación, no importa cómo lo llames, el asunto es que lo tengas controlado. Si está controlado, va a funcionar y es lo que queremos. Pero estuve jugando un día de estos con ChatGPT y mostrándole algunos diagramas de flujo, poner algunos casos para identificar PCCs. Y es un poco como jugar ajedrez contra una computadora. Uno nunca gana, ¿verdad? Entonces, pues es una inteligencia artificial, es completamente neutro, se va contra el flujo, se va contra las decisiones así. Y lo que hace es ponernos un poco más fácil. La decisión sigue siendo nuestra, ¿verdad? Y es una facultad que va a seguir estando, la decisión sigue siendo humana. Pero tener hay algunas ya aplicaciones, algunos prompts que se pueden utilizar para eh, pedirle al chat que nos ahorre la discusión, nos ahorra mucho el poder identificar o al menos el tener más elementos, creo yo, para poder identificar si algo es un PCC o no. Ya hablábamos del monitoreo continuo con sensores de inteligencia artificial, ¿no? No voy a profundizar ya en esto. Y algo importante también las respuestas a incidentes. ¿Qué hacemos, por ejemplo, si una temperatura se baja, que se detenga en automático? O el ejemplo que nos ponía Carolina de cómo con una trazabilidad mucho más expedita podemos contener mucho más rápido un posible recall. Ni siquiera hablamos de recall, sino el posible recall, que es lo que muchas veces nos preocupa. Entonces el HACCP se ve potenciado. Y más bien ese es el beneficio de la inteligencia artificial. Si lo aplicamos directamente a un monitoreo, pues también ya lo conversamos rápidamente, donde tenemos generación lenta de datos, muestras que son puntuales, intervalos no monitoreados, y por eso es que es muy doloroso cuando encontramos alguna desviación en un PCC, porque generalmente involucra una cierta cantidad de producto que ya se fabricó, ¿verdad? Como yo suelo decir, involucra estar contando muertos en lugar del enfoque más preventivo, donde estamos monitoreando los signos vitales y tomamos decisiones antes de que se nos complique y se nos convierta en un muerto, ¿no? Entonces, por ahí van las ventajas de la inteligencia artificial directamente aplicada pues, a un elemento de todo el camino que debemos de inocuidad, como es el HACCP. Perdón que me salté una. ¿Qué hacemos entonces? Lo que vamos a ahorrarnos o a reducir bastante tiempo en tareas repetitivas. A veces son tareas muy repetitivas. Tenemos una mejor precisión en la identificación y el monitoreo. O sea, ya no pasamos simplemente el análisis en el HACCP, o el monitoreo ya no va simplemente a decir estamos o no cumpliendo. Ya podemos pasar a un siguiente nivel que es, por ejemplo, ¿está en un control estadístico? ¿Verdad? Es decir, es una belleza cuando le metemos control estadístico a los PCC, aprovechando el concepto que tenemos a partir del 2018 que deben ser medibles, ¿sí? Ya sean atributos o variables, son medibles por igual. Y hay técnicas de control de procesos para esto. Entonces ya no es simplemente, esto genera mucho más confianza. Sin necesidad de llegar a una inteligencia artificial, pues una vez me recuerdo también el ejemplo del sensor, que cada segundo tenemos una cantidad horrible de datos eh, y al final para poder meterlo, era un poquito a pie meterlo al control estadístico de proceso, nos quedábamos creo que con uno cada 10 minutos, pero era mucho más controlado. Pero fue una belleza cuando en la auditoría yo me di el lujo así, eh, como el emoji de WhatsApp con los lentes oscuros de todo está súper bien, de mostrarle una carta de control auditorio y decirle, así está controlado mi PCC. O sea, eso fue así como, esa noche dormí casi que en el aire, después de haber mostrado eso. Ahora imagínense que eso no lo hacemos para una auditoría, sino que sea el día a día y nos despreocupamos de qué va a pasar porque se nos caiga una temperatura o una presión. Entonces nos reduce tiempo, costos. Bueno, decía Carolina que se abrían los purés para bebés. Yo me imagino pues una especie de autoclave toda llena de producto que hay que limpiar y que seguramente algunos de estos que vendrán en lata o en frascos de vidrio o en tipo doy pack, los metemos luego a una cámara de presión para ver cuáles puedo rescatar y cuáles no, ¿verdad? Si es que se abrieron. Imagínense ahorrarse todo eso porque estamos siendo mucho más eh, preventivos, ¿verdad?
Eh, y la predicción de riesgos. Yo asocio esto, por ejemplo, mucho al monitoreo ambiental, que es uno de los requisitos adicionales de FSSC y que nos supone un reto porque implica mucho monitoreo microbiológico y eso implica un costo. Pero ¿cómo hago para realmente saber dónde y cuándo tengo que monitorear? Generalmente hacemos un programa y hacemos un atarrayazo mensual o trimestral, pero no todo tiene que ser con la misma frecuencia. Habrá algunas cosas que necesitaré verlas trimestral, otro mensual. ¿Ya? Y entonces ahí es donde hay software de análisis predictivos que me pueden ayudar a optimizar mis monitoreos y por lo tanto también a reducir costos que tienen esos monitoreos. Y también el control de procesos. Ya mandamos toda la nube, aquí es el caso que les contaba. Imagínense tener una cantidad de datos muy bonita. Y el problema con los datos es que es complicado tener pocos datos, pero también es complicado tener demasiados datos. No tenemos señales continuas, por ejemplo, y tenemos un dato cada segundo, y entonces venimos a esto y lo queremos procesar de forma tradicional y no vemos nada, porque hay tanto dato que no nos deja ver nada. Ahí es donde se vuelve interesante entonces apoyarnos en una inteligencia artificial que lo va a ver mucho más rápido que nosotros. Y en control de procesos también, este ejemplo lo utilizo no solo para inocuidad, este es un ejemplo que pude ver en una planta. Aquí tenemos el esquema, ponían un sensor de la cobertura del chocolate, de estas paletas que son centro de vainilla y que se remojan, se sumergen más bien en un baño de chocolate. Para que esa cobertura quedara bien dependía mucho de la consistencia y de la temperatura del chocolate y de la posición de las paletas. Entonces un sensor mandaba señal y podía ajustar el proceso casi que en línea porque todavía dependía de una persona, ¿no? Pero ya era muy bonito porque podíamos aplicar algo que es muy valioso entre el control de procesos, que es el centerlining, el correr en objetivo, el buscar que la cobertura realmente quedara bastante bien, ¿no? Y por ahí les hablaba de la cultura de inocuidad como la base. Y decía, bueno, ¿cómo todo esto nos puede apoyar en fomentar esa cultura? Y yo me acuerdo que una vez estaba en deuda con un operador que me decía, mándeme a poner acá un espejo en la esclusa porque yo quiero ver si me puse bien la cofia. Y a mí me gustaba mucho eso porque lo ponía de ejemplo a alguien preocupado realmente por utilizar bien su redecilla. A veces cometemos errores como este que está acá a la izquierda, ¿verdad? Donde no nos fijamos y no nos cubrimos correctamente. Y así como existen cámaras en la industria, por ejemplo, de bebidas, que están viendo eh, si una botella va bien o no, pues podemos poner un reconocimiento facial que no es algo tan complicado. ¿Se acuerdan ustedes cuando la pandemia y le ponían a uno ponga su cara aquí y le tomaba la temperatura y había como una figura en la que uno ponía la cara para que me viera bien y le decía, temperatura correcta, puede entrar? ¿Por qué no hacer algo así, por ejemplo, para que cada persona que vaya entrando nos aseguramos que tiene bien puesta la redecilla? Ya hay se me olvidó el nombre de estos reconocimientos de imágenes que pueden hacer eso y vamos fomentando la cultura de inocuidad. Al final de cuentas, las personas siempre vamos a estar presentes, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Retos y oportunidades, aquí lo resumimos un poco. Probablemente tengamos alguna inversión inicial que puede parecer alta, pero yo creo que ahora pues hay mucho tema de prompts, de chats libres y todo eso. Creo que el principal reto vendrá por la parte de falta de conocimiento y resistencia al cambio. Ya inclusive al inicio era así como "Ay, inteligencia artificial, tanta inteligencia artificial y tanto que nos hace falta la natural", decía yo, ¿verdad? Pero pues tenemos que utilizarlo, está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no formarnos y romper esa resistencia? Las oportunidades, pues ya lo vimos, una reducción, la eficiencia en el cumplimiento, una mejora en la reputación de la marca y todos los ejemplos que hemos venido conversando. Ahora bien, surge una gran pregunta. Y aquí, Carolina, ¿te has sentido alguna vez preocupada por la inteligencia artificial? O por aspectos como este, la seguridad de la información, por ejemplo, ¿verdad? Donde Totalmente. también se habla de un fraude o inclusive de un bioterrorismo, en el que nos boicotean la información, nos alteran una receta a distancia y a veces ni cuenta nos damos. Sí, totalmente, realmente.
el miedo y el desconocimiento. Obviamente el desconocimiento es el primer factor que hace que uno tenga miedo. Yo, por ejemplo, me resistí a trabajar con ChatGPT durante un tiempo por miedo. Ya ahora es mi mejor amigo, bien usado, por supuesto. Pero realmente hay mucho miedo, pero la realidad es esta. O sea, ese miedo debe existir porque el riesgo en el cibercrimen, el riesgo en la nube, el riesgo cuando vamos implementando o empezando a utilizar estas herramientas, nos deja más expuestos y lo pueden decir. No sé si a ustedes les pasa tan seguido, pero acá por lo menos al año se oyen de 3 o 4 casos grandes de grandes empresas que han perdido sus datos y quedan completamente desconectados. Recientemente me pasó con un hospital en el cual tuvieron que volver a lo antiguo, a registrar todas las historias clínicas manualmente porque perdieron todos sus datos por un cibercrimen. Entonces, emplear esto es una realidad con la cual tenemos que también trabajar desde el riesgo, ¿no? Y desde la protección que hagamos. Sí, exactamente, y el tema está ahí. Yo creo que el mensaje es, ese temor tiene que convertirse en una gestión de riesgos, ¿verdad? Y el temor no debe ser paralizante, debe ser accionante en este caso para no quedarnos atrás y por el miedo a que pase algo, pues no lo voy a utilizar. Yo creo que hay una gran ventaja en utilizarlo. Yo también era un poco reacio al amigo GPT, ¿verdad? Eh, y con mi grupo de maestría, bueno, me hicieron, me mostraron las bondades, me convencieron y ahora somos eh, partner in crime, en el buen sentido. Y la otra gran preocupación es, bueno, ¿y entonces qué onda? ¿Todo esto nos va a desplazar? O sea, yo que estoy como analista, como ingeniero de calidad, de inocuidad, ¿me va a reemplazar un chat? Eh, Hay todavía cosas que los humanos vamos a seguir haciendo y prácticamente eso es la creatividad y la toma de decisiones. Esas son facultades que son propias de los humanos. ChatGPT nos va a sugerir, nos va a decir qué hacer, pero finalmente yo creo que la discusión del equipo de inocuidad, de si dejar o no un PCC, sigue siendo valiosa. Porque si simplemente le hacemos caso y listo, se pierde la gracia, perdemos ese aprendizaje, perdemos ese conocimiento. Entonces, nos facilita, pero yo digo, no sustituye, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y para explicar esto, me gusta contar dos historias. La primera es como el lado malo de la moneda. Todos ustedes han visto películas seguramente de Nueva York de hace un siglo donde existía la figura del ascensorista. Este operador que no solo apretaba el botón, sino que regulaba la velocidad, el frenado de los ascensores. Pues estas personas eran tan importantes que cuando hacían huelgas, la ciudad de Nueva York se paralizaba. Se imagínense ustedes tener que subir 60 pisos porque no hay quien opere los ascensores. Y estos se oponían a muchas mejoras que estaban teniendo los ascensores hasta que hicieron una gran huelga a mediados de los 40. Y esa gran huelga lo único que hizo fue que la compañía Otis, fabricante de ascensores, terminara de desarrollar ascensores completamente automáticos. ¿Y esto en qué derivó? Los ascensoristas desaparecieron. Se oponían, desaparecieron porque fueron sustituidos. En lugar de haber transformado probablemente esa profesión en técnicos de mantenimiento, por ejemplo, o alguna otra situación similar. Contrario a lo que pasó con esta historia de las mujeres calculadoras de la NASA, que pueden verla, estas acá son las fotos reales, no quise poner la foto de la película, sino las reales. Hay una película que se llama Talentos Ocultos, que está en Disney Plus, es muy buena, si tienen tiempo, véanla. Y imagínense en el contexto de mediados de los 60 hacia los 70, donde en plena Guerra Fría de Estados Unidos contra la Unión Soviética hay una gran carrera por el espacio y quién manda primero al hombre al espacio. Y había muchos retos en cálculo. Uno de los grandes retos que tenían era calcular dónde iba a caer la cápsula de regreso cuando entrara a la atmósfera terrestre. Y este grupo de mujeres se encarga de hacerlo. Imagínense el contexto en esa época en la que todavía hay mucha segregación racial en Estados Unidos, con todo el problema de Martin Luther King, etcétera, ¿verdad? Donde las personas de ascendencia o descendencia afroamericana eran discriminadas muy seriamente, donde las mujeres todavía no tenían igualdad de derechos. Y estas mujeres eran el departamento de cálculo de la NASA y eran así conocidas como las calculadoras humanas. Inclusive una de ellas
le pone una demanda al Estado para que le permitan estudiar ingeniería aeroespacial, porque no la admitían por el hecho de ser mujer con el agravante de ser negra. Es una situación bien, bien complicada, ¿no? La NASA comienza a desarrollar computadoras y ellas comienzan a preocuparse porque dicen, las computadoras en algún momento nos van a sustituir, van a ser más rápidas que nosotros. Pero una de ellas se da cuenta que para que la computadora funcione hay que programarla, en ese momento con tarjetas perforadas. Y la programación no era algo que mucha gente supiera. Entonces ella saca esta frase y dice, o aprendemos a utilizar estas máquinas, es decir, las computadoras, o nos quedamos sin trabajo. Y se dio a la tarea de aprender y le enseña al departamento de cálculo eh, y no fueron sustituidas. Luego pasaron a ser operadoras de estas computadoras, hacían los cálculos mucho más rápido. Entonces creo que es un muy buen ejemplo de lo que puede pasar ahora con la inteligencia artificial. Si seguimos resistiéndonos, que es natural, nos va a comer, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con que lo que antes me pedían que lo hiciera, ahora se lo piden a un chat, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no mejor saco provecho, aprendo, automatizo mis cosas que son repetitivas y me monto en todo esto, ¿no? Ahí tenemos una pregunta muy interesante. ¿Están ustedes y sus equipos listos para implementar inteligencia artificial en los procesos de inocuidad? Para implementar por lo menos un prompt en el que le diga, mira, ayúdame a analizar si esto es o no un PCC, ¿verdad? Es una pregunta para la reflexión. Bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Tenemos algunas preguntas. Acá hay algunas que nos han hecho en el chat que voy a leer. Ya nos comentaban el de las tomates. Mientras ustedes van haciendo sus preguntas, pues les dejamos siempre acá la invitación para unirse a nuestro diplomado de gestión de inocuidad alimentaria en el que estamos incorporando algunas herramientas de la inteligencia artificial. Y vamos a comenzar a evacuar una pregunta. Esta nos dicen cómo vemos en El Salvador la implementación de sistemas de gestión de inocuidad como HACCP, normas ISO, certificaciones de inocuidad de cara a los nuevos avances y desarrollos que hay. Yo creo que en El Salvador tenemos un océano azul de oportunidad en esto. Y tenemos también la gran oportunidad de que esto no sea visto únicamente como las grandes empresas son las que lo implementan. De hecho, una de las cosas que yo menciono siempre cuando hablamos de sistemas de gestión y no únicamente de inocuidad es que podemos implementar sistemas de gestión aún sin certificarnos, ¿verdad? Porque no necesito certificarme para implementar un sistema. Yo puedo sacar todas las bondades y los beneficios de un sistema de gestión e implementarlo, aunque mi propósito o mi ambición no sea certificarme. Y particularmente en El Salvador tenemos muy pocas certificaciones. Hace poco estuve viendo los números de ISO Survey con los resultados de 2023 que los publican en 2024. Si no me falla la memoria, andábamos como apenas con unas 30 empresas certificadas en ISO 22000. Esos números son bajísimos. Una de las industrias más grandes en el país, junto con, aparte del sector servicios, pero dentro del sector industrial, junto con plásticos y con textiles, es el de alimentos. Entonces, si es uno de los sectores más pujantes y en el que todos estamos involucrados prácticamente, yo creo que sí tenemos una gran área de oportunidad, ¿verdad? Y sin ánimo de ser peyorativo ni de ver de menos a nuestra industria, yo creo que sí es muy necesaria. Nos hace falta mucho para volvernos competitivos. Nos hace falta mucho que recorrer en camino en materia de inocuidad y particularmente yo me iría inclusive más atrás, programas prerequisitos. Programas prerequisitos, HACCP, certificaciones, siguen siendo una gran área de oportunidad, de modo que las empresas lo vean no simplemente como requisitos, sino realmente como una ventaja competitiva, como ese sistema que nos va a dar la tranquilidad de dormir, valga la redundancia, tranquilos toda la noche y que no nos van a estar llamando porque un cliente se enfermó, ¿verdad? ¿Cómo ves esta situación en Colombia, Carolina? Pues yo creo que le hemos ido apostando, nos ha movilizado mucho la exigencia que han hecho algunas grandes superficies. Eh, Como en todos los países de Latinoamérica, desafortunadamente nuestra regulación no es propia, sino es la copia de alguna regulación externa, entonces es muy difícil que nos exijamos hacia el interior. Pero yo creo que sí nos hemos interesado más por esa globalización. Eh, eh, Veo que el recorrido que hicimos fue un poco similar al de ustedes y veo que ustedes tienen muchísimo terreno de aquí en adelante
para crecer, pero también tienen una base muy sólida para crecer. Y en Colombia nos hemos ido, pues, autoexigiendo. ¿Y sabes qué nos ha exigido muchísimo también? Grupos como el grupo Jam, KFC, McDonald's, que hace que la industria de los alimentos se vuelva no solo competitiva a nivel de precios, sino que también tenga un nivel de exigencia un poco más alto cuando se hace marcas propias o se vuelven proveedores de ellos. Ahorita ustedes tienen un grupo, lo adquirió, ay, se me fue el Grupo nombre Éxito. del el grupo Éxito, pues que aquí es una gran superficie muy importante que en su momento fue quien impulsó y gracias a ellos que yo estoy metida en el mundo de IFS y en este mundo, impulsó mucho este gusto por las certificaciones aquí en Colombia, entre otros que se movilizaron hacia ese punto. Pero yo creo que cuando hay algunos productores que se empiezan a movilizar y empiezan a tener esta exigencia, mueven todo el gremio hacia ese interés y hacia ese desarrollo. Y cada vez lo hacen más fácil porque hay más conocimiento y más disponibilidad de adquirir ese conocimiento y de implementarlo. Entonces, y además porque nosotros como profesionales nos movemos entre industrias y podemos llevar el conocimiento de un lado a otro. Entonces, me parece que la movilización y la exigencia de estas grandes superficies nos ayuda muchísimo a crecer también en el rubro de los alimentos. Sí, fíjate cuando mencionaste la parte de John, me hizo también pensar que pues, trabajando en el mundo de los restaurantes y ahora en un modelo franquiciado que depende de una casa matriz en Estados Unidos, pues una de las cosas siempre decimos es, tenemos cierta libertad para innovar localmente, ¿verdad? Y queremos, siempre está como esa espinita de sacar sabores más locales, ¿no? Yo soy loroco lover. El loroco, pues, es una planta de acá que a muchos nos fascina. Eh, y una de las como limitantes siempre es, y el proveedor, ¿verdad? Ah, fíjate que probé un aderezo por allá que es de tal proveedor, que lo tenían una muestra, pero fíjate que ese proveedor no está aprobado por casa matriz. ¿Y por qué no está aprobado? Aunque tenga productos muy buenos, bueno, porque no tiene ninguna certificación. Y eso limita mucho limita mucho lo que las empresas pueden hacer, tanto la multinacional que está pidiendo tener más proveedores, como las empresas locales que pueden encontrar ahí un mercado grande. Y nos toca importar en algún momento. Estamos hablando de importación de lechuga. Bueno, pero si aquí hay lechuga en el país, ¿por qué no? ¿Por qué la estamos importando? Porque el productor en Guatemala sí tiene una certificadora y el proveedor local no. Entonces, qué triste que se pierdan algunos mercados y no es simplemente el hecho de tener el cartón de la certificación o tener el certificado, no se trata de eso, sino precisamente apelando al concepto de la capacidad de demostrar que somos inocuos, ¿verdad? Entonces, cerrando la respuesta a la pregunta, yo creo que tenemos ahí una gran oportunidad todavía y como decía, un océano azul para ir entrando en todos estos temas, ¿no? Acá pues les dejamos también nuestro código QR para que puedan descargar información, vean el programa formativo si quieren tener información mucho más a detalle de qué vamos a estar conversando durante 6 meses en nuestro diplomado. ¿Por qué 6 meses? Se van a dar cuenta que es un diplomado muy robusto. O sea, tenemos un camino bastante bonito al que le hemos puesto bastante corazón y mente y experiencia desde hablar cosas básicas básicas por esenciales, me refiero, no por sencillas como unas buenas prácticas de manufactura o programas prerequisitos, pasando por herramientas ya más avanzadas en la pirámide, como un HACCP, que nos tomamos 2 módulos para hablar de HACCP de una forma práctica. Hablamos también de sistemas de gestión. No descuidamos la pirámide, la base, perdón, porque hablamos de cultura de inocuidad. Y le metemos también ese componente que nos fascina acá en Causa y Solución de mejora continua, dedicándole un módulo completo de Kaizen, donde aplicamos herramientas de mejora continua adaptadas a la inocuidad. Tenemos la última pregunta por tiempo, ya nos pasamos un par de minutos, pero creo que la plática ha estado buena. Y Sí, es una sí, nos pregunta emocionamos. Nos apasiona interesante, el tema. me apasiona, cabrón, que dice, ¿cómo se puede demostrar el seguimiento del detector de metales, además de la verificación que se realiza cada 4 horas? Estas preguntas yo siempre tiendo a decir, depende.
Y es que tenemos que analizar el plan HACCP, tenemos que ver cuáles son los riesgos que están y cuál es la necesidad de ese detector de metales, ¿no? Hay que tener claro que hay tres conceptos que son diferentes: validación, monitoreo y verificación, ¿verdad? Sin entrar en detalle, porque si no me voy a emocionar y vamos a terminar a las 9 de la noche hablando de validación, verificación y monitoreo. Básicamente con el monitoreo lo que queremos es ver cuál es el estado y con la verificación aportar evidencia objetiva. Habría que revisar si cada 4 horas es un periodo adecuado. Algunos seguramente estarán pensando que es mucho tiempo entre monitoreo, entre verificaciones, y algunos tal vez estaremos pensando que puede estar bien, ¿no? Yo diría que acá lo importante es entender de dónde vienen los riesgos de material extraño metal, si realmente tengo riesgos en el proceso o tengo una serie de controles en cascada, digamos, que me generan un efecto sinérgico, que es uno de los criterios que se abordan para definir un PCC y todo su monitoreo, validación y verificación. ¿Y qué me están diciendo los datos principalmente? Si esos datos me están dando una seguridad de que efectivamente cada 4 horas estoy bien, o si necesito hacer algo más, incrementar, perdón, esa frecuencia, es decir, reducir el intervalo entre frecuencias. No me atrevería a dar una respuesta porque pues hay mucha información de contexto que es necesario para poder aterrizarlo, ¿verdad? Y fuera de contexto, como dice el dicho, un texto fuera de contexto es razón de pretexto. Pues fuera de contexto, cualquier respuesta puede ser incorrecta, pero me gustaría más bien dejar, para no ser tan generalista, algunos elementos, como ya mencionaba, el análisis de peligros, qué me está diciendo el histórico, cuáles son las fuentes, vienen de materias primas, vienen del proceso, ¿m? Eh, ¿Qué otros controles tengo? Como por ejemplo barras imantadas, tamices, filtros, que me puedan dar una mayor o menor fiabilidad del PCC y con eso entonces definir una frecuencia de monitoreo más adecuado. No sé, Carolina, en tu experiencia, si quisieras aportar algo más con esta pregunta. No, Gustavo, lo dejaste todo clarísimo y abordaste desde la validación de CPCC, es decir, revisar si sí está diseñado para lo que necesitamos, con el análisis de riesgos y la validación, el monitoreo, que es el que nos va a ir indicando si nosotros cada 4 horas estamos viendo que hay desajuste del equipo y no está haciendo su trabajo, pues posiblemente lo tenemos muy amplio y obviamente pues una verificación posterior que nos ayude a revisar que sí lo tenemos en el funcionamiento correcto y el PCC está haciendo lo adecuado. ¿Y cómo más nos podemos dar cuenta? Pues con una verificación completa del HACCP, por supuesto. Si nosotros al final estamos reteniendo o manteniendo producto no conforme por fallos en este PCC o si tenemos reclamos del mercado por contaminantes que están saliendo, que no han sido detectados por ese PCC, pues nuestro HACCP está siendo poco efectivo y necesita un ajuste. Creo que sería lo único que complementaría. Mencionaste algo muy importante que se me ha escapado, y la fiabilidad no vista solamente en los resultados, en si tengo hallazgos o no, sino la fiabilidad vista también en cómo está operando este equipo, ¿verdad? Si realmente opera de forma continua, eh, fiable, ¿verdad? O está teniendo muchas interrupciones. También eso me puede decir si necesito incrementar mi frecuencia o no. Bien, pues por cuestiones de tiempo dejamos hasta ahí las preguntas. Creo que hay un par más que quedaron en la aplicación que vamos a tratar de responderles offline, probablemente en el chat o por correo, ¿verdad? Y mañana se les va a estar compartiendo a todos la grabación de esta sesión. Recuerden que quienes nos acompañaron hasta el final de esta sesión, pues tienen el 35% de descuento por haber sido parte de esta masterclass, y les invitamos a pedir toda la información que necesiten. Nos gusta hacer una atención personalizada, así que quienes ya nos están haciendo algunas preguntas, mañana nuestro equipo les va a contactar directamente para atender mejor su necesidad y dar una respuesta personalizada como es necesario y como creemos que merecen. Bien, muchas gracias, Carolina, por habernos acompañado desde Colombia. Un Con el abrazo acá mayor desde de los gustos. El Ustedes Salvador. saben que siempre es un placer para mí estar con ustedes y aparte de eso, llegué al lugar perfecto porque me encanta la inocuidad y me fascina la mejora continua, entonces no tenemos sino que esperarlos en las clases para poder ampliar todas las dudas que tengan.
Así es. Muchas gracias. Siempre es un Feliz gusto para noche para nosotros. todos. Y a todos, muchas gracias por conectarse. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un feliz descanso y esperamos verlos en nuestro diplomado. Hasta la próxima, que estén muy bien. Hasta Buenas luego. noches.